Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente promueve de manera efectiva el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, tales como el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Como docentes, sabemos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente y transferible en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones o creencias de una persona que se produce como consecuencia de su interacción con el medio. Por medio, no nos referimos exclusivamente al entorno físico, sino también a la cultura y al entorno social. Sabemos también que la memoria es necesaria para el aprendizaje, pero eso no significa que aprender sea memorizar. Hay formas elementales de aprendizaje y formas más complejas y significativas. La memorización o asociación sin comprensión es la forma más elemental de aprendizaje. Son ejemplos de este tipo de aprendizaje el aprender datos, técnicas o procedimientos rutinarios. También se incluye en este tipo de aprendizaje la memorización de definiciones sin que medie comprensión de las mismas. Por ejemplo, un docente de matemática de secundaria le pide a los estudiantes que memoricen el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, les dice. Ellos pueden repetir la definición e incluso han memorizado su representación simbólica o fórmula, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Y pueden responder ejercicios tipo en los que sustituyen las variables por cifras dadas. Pero, ¿cuánto comprenden de esta noción? ¿Entienden los estudiantes qué significa la relación entre los catetos y la hipotenusa? Otro docente, en cambio, supera el plano de la mera memorización y aplicación rutinaria del teorema, cuando promueve que los estudiantes encuentren sentido a la fórmula. Por ejemplo, entrega a los estudiantes un triángulo rectángulo notable, 3, 4, 5, en cartulina, y les pide que, también con cartulina, construyan cuadrados usando cada lado del triángulo. Luego les pide que en grupos calculen las áreas de los tres cuadrados y encuentren la relación entre ellas. Repite la misma actividad con el triángulo notable 5, 12, 13 y finalmente conduce el trabajo de los grupos para que los estudiantes descubran que la suma de las áreas de los cuadrados proyectados desde los catetos es igual al área proyectada desde la hipotenusa. De este modo, por inducción, los estudiantes arriban a la fórmula y la comprenden. Este último profesor, a diferencia del primero, ha gestionado eficientemente una actividad que promueve el razonamiento de sus estudiantes. Otra forma de promover el razonamiento en los estudiantes es propiciar que desarrollen sus propias hipótesis ante un fenómeno observado. Por ejemplo, una docente de inicial utiliza el sector de ciencias colocando envases con agua y objetos diversos al alcance de los niños y niñas. Algunos de ellos se acercan y empiezan a introducir piedras, papeles y corchos en el agua. Una niña saca del fondo del vaso una piedra y luego pone un corcho.
Mala conducción no permite que se aproveche al máximo. Otra de las habilidades de pensamiento que se puede desarrollar en el aula es la creatividad. Esta se entiende como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, producir soluciones originales ante los problemas o crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la propia subjetividad. Por ejemplo, podemos plantear a los niños como actividad que elaboren un nuevo final a una historia recientemente narrada. Para darle mayor sentido a la elaboración, podemos pedirles que lo representen frente a sus compañeros. La conducción de esta actividad la concretamos mediante un diálogo permanente, ayudándolos a identificar qué emociones pueden generarse en los personajes y qué diálogos podrían producirse. En este caso, no solo se da la consigna de plantear un nuevo final, sino que se acompaña a los niños durante todo el proceso creativo, conduciendo en forma efectiva la actividad. Otra forma de promover efectivamente la creatividad es cuando generamos espacios para que los niños exploren o vivencien experiencias gratificantes, las mismas que constituyen la base de sus creaciones. Una actividad de motricidad puede ser una buena oportunidad para que los niños encuentren nuevas formas de expresarse corporalmente. Durante el desarrollo, podemos plantear preguntas que los ayuden a descubrir nuevas formas de movimiento. Las preguntas que planteemos deben dar la posibilidad a los niños de que piensen en muchas respuestas posibles. Así, se les estimula a generar sus propias ideas o a producir nuevos movimientos. Por su parte, el pensamiento crítico se refiere a la toma de una postura personal fundada, es decir, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de alguna problemática. Para desarrollar esta habilidad en nuestros estudiantes, podemos partir de experiencias cercanas a ellos, es decir, problemáticas que suceden en la escuela, en las familias o en la comunidad. No basta que el estudiante manifieste una postura, lo importante es que la pueda explicar con sus propias palabras, ofreciendo argumentos basados en el análisis de información. Por ejemplo, en primaria, los niños pueden deliberar e intercambiar ideas sobre el beneficio o perjuicio que traería a sus vidas el sustituir las botellas de plástico por botellas de vidrio. La docente les da espacio para analizar diferentes posturas sobre el tema, a favor y en contra, y luego ellos expresan su propia postura explicando las razones con argumentos que la sustentan. En conclusión, hemos visto cómo el diseño de las actividades y el tipo de interacción pedagógica que un docente establece con sus estudiantes es clave para favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Esto no quiere decir que el desarrollo de habilidades más elementales en el aula no sea necesario. Lo es siempre y cuando sirva de apoyo para que nuestros estudiantes construyan aprendizajes significativos. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 3. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.